Saludos amigos, antes de entrar al mensaje quería dejarte aquí una invitación. El próximo 7 al 9 de noviembre aquí en Misión La Cosecha tendremos nuestra conferencia internacional Generación Relevo 2019. Serán 3 días de impartición de talleres, de predicaciones con personas de todo el mundo y de Estados Unidos. Y tú tienes que ser parte de eso. Así que entra aquí en nuestro website generacionrelevo.com para información y registro. Y ahora vamos al mensaje. ¿Por qué Dios? Amén. Y voy a hablar un poquito sobre la historia de Jacobo y Pedro y tratar de contextualizarla. Quiero decirle esto, es muy común y familiar en nuestros días para muchos hacerse esta pregunta. Especialmente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Algo terrible sucede y rápido Dios es cuestionado. Para otros a menudo lo único que pueden hacer es buscar razones o buscar excusas para culpar a Dios por cualquier cosa. Y la pregunta surge, ¿cómo podría un Dios todopoderoso y bueno no evitar que ocurra cosas malas? ¿Cómo un Dios todopoderoso, un Dios bueno, no impide que cosas malas sucedan? Y hay dos hombres en la historia de hoy, y ambos son parte de los discípulos de Cristo. Ambos fueron parte de los discípulos de Cristo. Incluso ambos fueron parte del grupo íntimo de Jesús. Pero uno es liberado y el otro es asesinado. Y ante esa óptica, pero ¿por qué salvaste a Pedro? ¿Y por qué permitiste que Jacobo muriera? Y esto es importante que usted lo entienda, porque muchas veces la raíz de esta pregunta es por la forma de vida caprichosa que nosotros vivimos. Por la forma de vida caprichosa que nosotros vivimos. Y esa forma de vida caprichosa, pues a veces nos confunde. Es difícil reconciliar la profunda capacidad de Dios y su intensa bondad con los acontecimientos de la vida. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno y tan bondadoso, si es que así lo es? ¿Cómo es posible que un Dios de inmensa misericordia y amor y compasión, si es que lo es, permite las cosas que nosotros vivimos? Ocurre un tiroteo en una escuela y en medio de lágrimas nuestra mente inevitablemente pregunta, ¿por qué Dios? Se enfermó alguien que nosotros consideramos un santo, una santa. ¿Por qué Dios? Este que fuma todos los días más que una chimenea, tiene los pulmones de un nene de 5 años, y este que nunca ha fumado le dio cáncer. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no hace como Superman y Batman, que vienen al encuentro de tragedias y vienen al encuentro de desafíos, que vienen al encuentro de malhechores para protegernos y cuidarnos? Frente a nosotros hay una historia notable sobre el milagroso rescate de Dios hacia Pedro. Dicho sea de paso, es un poco cómica esta historia, porque la iglesia primitiva estaba orando para que Dios obrara, y cuando Pedro llega y Dios contesta sus oraciones, ellos se turban. Y yo me atrevo a decir que eso pasa con nosotros muchas veces. Estamos orando por algo y cuando Dios mete la mano para bendecir y para obrar, es como que nos confundimos. Estoy orando para que Dios salve a este hombre y cuando Dios lo salva, ahora estás confundida. Estoy orando que Dios cambie a esta mujer y cuando Dios la cambia, ahora estás molesta. Estás orando para que Dios haga algo con este hijo y cuando Dios lo hace, eso te crea conflicto. Pero mira de nuevo la historia. ¿Cómo podría Dios trabajar para liberar a Pedro, pero permite que Jacobo muera? ¿Cómo yo reconcilio estos pensamientos? ¿Cómo yo reconcilio que Dios... Let's be honest, vamos a ser honestos. ¿Alguna vez usted ha visto cómo Dios ha bendecido a alguien
y tú percibes y tú sientes que tú estás haciendo todo lo correcto, estás haciendo todas las cosas bien, estás viviendo como Dios te pide, y tú dices, ¿cómo es posible que tú bendigas a él y a mí no me bendiga? Vamos a ser honestos. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Yo fui miembro de la misma iglesia hasta que salí a pastorear. Y usted no se puede imaginar cuántas veces yo me hice esa pregunta. Yo llevaba en la iglesia fielmente sirviéndola a Dios, sirviéndola a la obra y sirviéndola a mi pastor Efraín Villegas. Y venía y se convertía un hermanito hoy, y al otro día estaba predicando en otras iglesias, y estaba evangelizando y estaba pastoreando, y yo sentado en la iglesia. Venía un hermanito, mire, una vez un hermano que siempre se pasaba yéndose de la iglesia y regresaba arrepentido, borracho. Una vez hasta un hermano así me ganó en unas elecciones para presidente Caballero, y decía, pero ¿cómo es posible que este tipo me gana a mí y yo que estoy aquí siendo fiel? No se crea, yo le he hecho esas preguntas a Dios. Yo le he preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y por segunda vez Lucas informa sobre el martirio de un líder cristiano. Primero fue Esteban, que fue asesinado. Y ahora Jacobo es asesinado por la espada de Herodes. Esto está pasando muy a menudo. Herodes, el abuelo, mató a todos los bebés menores de 2 años en Belén. Y ahora Herodes, el nieto, está matando a uno de los líderes de la iglesia primitiva. ¿Por qué Dios no elimina a estos hombres hijos del diablo? Sí, hijos del diablo, porque Herodes eran todos los Herodes, aunque sea Herodes Agripa, Herodes el primero, Herodes el grande, todos eran unos hijos del diablo. ¿Y por qué Dios no los elimina a ellos? O si Dios quiere ejercer misericordia, ¿por qué no los salvó y los cambió como salvó a Pablo y lo cambió? Más problemático es la muerte de Jacobo, solo unas horas antes de la liberación milagrosa de Pedro. ¿Por qué Dios unos minutos antes dejó que Jacobo muriera y unos minutos después libera a Pedro? ¿Sería Pedro mejor que Jacobo? O que solamente Dios tenía un par de ángeles y no podía darse el lujo de enviar unos cuantos a Jacobo y no enviar unos cuantos a Pedro, y dijo, ini, mini, mini, mo, Jacobo, I'm sorry, tienes que morir porque solamente tengo ángeles para Pedro. Estas cosas llegan a nosotros y nos hacemos preguntas serias. Ahora, dentro de esa pregunta, ¿por qué Dios? Hay algo que yo quiero que usted entienda, porque yo no le voy a tapar el cielo con la mano, yo le voy a decir la verdad a ustedes hoy. Hay lo que se llama un mal sin sentido en nuestra existencia. There are things that just don't make sense. Hay cosas que no van a tener sentido. Y si tú le vas a servir a Dios, y si tú vas a caminar hacia tu destino profético, y si tú vas a ser uno que posee, no simplemente uno que camina como conquistador, tú vas a tener que mirar la vida y mirarla por lo que es, y entender que van a haber cosas que no van a tener sentido. Hay un mar en el mundo que no tiene sentido. Mire, muchas personas han abandonado la fe en Dios debido al mal sin sentido. Muchos de nosotros a veces venimos a la iglesia y en un momento dado otro nos desanimamos por la maldad que existe, por la traición de amigos, por los engaños, por las hipocresías, por las injusticias que suceden. Por eso hay gente que son agnósticos, por eso hay gente que son ateos, o simplemente gente que se quedan en su casa y no quieren venir a la iglesia porque para ellos hay cosas que no tienen sentido. Y como tratan de buscarle sentido a la vida, se vuelven locos. Yo tengo una prima que era una profeta de Dios hermosa, una mujer que Dios usaba en profecías lindas, y ella toda su vida había estado orando por un bebé varón. Titi, ¿te acuerdas de Titi? Titi estaba orando por un varón bebé. Pues ella tenía 3 hijas. Y después de un tiempo orando, ella un día va a la iglesia y Dios le habla a través de otro hombre de Dios y le dice, así te dice Dios, un varón tendrá antes que se acabe el año. Ella se emocionó, quedó embarazada, dio a luz su bebé, contenta con su bebé. Por 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, ella estaba emocionada con su bebé mientras él crecía. A los 7 años el nene se enfermó de una enfermedad rara y murió.
Eso la devastó a ella, eso la rompió a ella, eso la quebrantó a ella. Y en su quebranto, en su dolor, dejó de predicar, dejó de servirle a Dios, dejó de ir a la iglesia, dejó de ser útil al Señor. Y toda la pregunta de ella siempre era, ¿pero por qué Dios permitió esto? ¿Y sabe qué? Todo el mundo quería darle explicación a ella. Pero una vez en conversación con ella, yo le dije a ella, it's the way it is. Así son las cosas. ¿Por qué el gato tiene 4 patas y no 5? ¿Por qué Dios me dio 2 orejas y una boca? ¿Por qué Dios me dio 2 ojos en vez de 1? ¿Por qué Dios me hizo flaco y a otros lo hizo más gordito? ¿Por qué Dios a uno hizo lindo y a otro un poquito más feo? Hay cosas que usted nunca les va a encontrar solución y le va a encontrar razón, y siempre va a haber gente que va a tratar de explicar, oh, tú tienes 2 orejas y una boca para que hables menos y escuches más. Esos son buenos inventos y una buena observación, pero la verdad es que nadie sabe por qué Dios nos dio 2 orejas y una boca. Simplemente Dios un día miró al Padre, el Padre miró al Hijo, el Hijo miró al Espíritu Santo y dijo, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a darle 2 orejas y una boca. Hay cosas que no van a tener sentido. ¿Qué sentido hay en que un hombre joven como Jacob muriera? Jacob era un hombre especial, era un apóstol especial. Incluso era parte del círculo interno de los discípulos de Cristo. Cristo le permitió a Jacobo ver cuando él resucitó la hija de Jairo. Cristo le permitió a Jacobo estar ahí cuando él se transformó y se transfiguró delante de ellos. Lo que hace que la muerte de Jacobo sea tan dolorosa y tan conflictiva es que Jacobo era un hombre especial. No solamente era un hombre especial, era un hombre joven. Probablemente solamente tenía 30 años cuando lo mataron. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios no lo eligió y le permitió vivir mucho más tiempo para que él pudiera difundir el evangelio? Mi sentido común dice que era mejor que Jacobo viviera mucho tiempo, porque podía propagar el evangelio más tiempo que Pedro, más tiempo, amén, que Tomás, y más tiempo que otros de los apóstoles que eran mayor que él. Pero Dios dice, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar. Eso para mí no tiene ningún sentido. La gran cantidad de maldad, juntos con sus extremos sin sentido, nos dejan perplejos, incluso aquellos que amamos a Dios. Yo miro las cosas y gente que me dice, pastor, yo he orado y yo he leído la Biblia y yo he hecho todo lo que Dios quiere que yo haga, pero me siento así, me siento asado, y esto es lo que me está afligiendo. Pastor, le doy a los pobres, ayudo al necesitado, no le hago daño a nadie, y voy al doctor y me dicen que tengo ALS. Una joven en todo su apogeo atlético, deportista, se tira de un trampolín en una competencia, cae mal y queda inválida para el resto de su vida desde los 17 años. ¿Cómo yo reconcilio esos pensamientos? Y es importante que usted entienda que hay cosas que usted no podrá explicarlas. Por eso yo le digo a mis hijos y a mi familia que cuando están viviendo situaciones difíciles, no se enfoquen y no se ahoguen en los detalles. ¿Me escuchaste? Cuando estás viviendo algo difícil, no te enfoques en los detalles. Porque los detalles te va a llevar a amarguras, los detalles te va a llevar al dolor, los detalles te va a llevar a la confusión, los detalles te van a llevar a la depresión. Te dejó por otra. No pida explicación, no pidas detalles, porque los detalles te van a hacer daño. Te fue infiel, no pidas detalles, porque los detalles lo que van a hacer es te van a amargar la vida y te van a dañar. Entiende esto. Los detalles no son tan importantes como lo es tu salud y tu bienestar. Y hay cosas que en la vida no van a tener sentido. Y si tú no entiendes eso, pues vas a tener problemas, porque esa se va a convertir en lo que yo llamo tu gran barrera, tu gran obstáculo. Yo quiero que mire que está a tu lado y le diga, los detalles
de los males sin sentidos se pueden convertir en tu peor obstáculo. Dile, los detalles de los males o el mal sin sentido se puede convertir en tu gran barrera. Mira, incluso cuando se le preguntó a los no cristianos cuál es su mayor obstáculo para la fe, la respuesta número uno entre los estudiantes, entre los americanos, estadounidenses aquí, fue la siguiente: me cuesta creer que un Dios bueno permita tanto mal o sufrimiento en el mundo. El 30% de los millennials y el 29% de la generación Z, nacido entre el 1999 y el 2015, identifican esto como su gran barrera para creerle a Dios. El problema es que mientras tú te estás enfocando en los detalles del porqué de las cosas, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué el pastor me mira así? ¿Por qué el pastor me trata así? ¿Por qué el pastor no responde? ¿Por qué el pastor no reconoce? ¿Por qué la iglesia no ve? ¿Por qué mientras tú estés tratando de buscar la quinta pata al gato, te vas a volver loco? Te vas a volver loca. Muchos piensan que el sufrimiento injusto es el mayor desafío para la fe cristiana en cada generación. Su respuesta a esta importante pregunta le dirá mucho sobre el punto de vista de Dios. Porque tu pregunta o la respuesta de Dios te puede deprimir o te puede desesperar. Cuando tú vas a Dios con preguntas y con interrogantes que no tienen respuesta, ¿eso te deprime o eso te desespera? Aquí está mi nieto Cristian, que está trabajando allá atrás. Y Cristian, desde chiquito, pues siempre fue bien curioso. Y él me hacía 20,000 preguntas. Y a veces me frustraba tantas preguntas. Y un día yo dije, Dios, ayúdame a contestarle las preguntas a este muchacho porque me está volviendo loco. Y yo me fui en oración y en ayuno y me metí con Dios. Estoy exagerando porque soy boricua, ¿ves? Pues yo me metí con Dios en ayuno, oración, en un retiro, y se me prendió el bombillo. Y la próxima vez que Cristian vino donde mí con una pregunta que yo no podía contestarle, yo le dije a él, because that's the way it is. Y él abrió los ojos así de grande, como que recibió una revelación de la eternidad. Y él me dijo, oh, that's the way it is, Grandpa. Y yo le dije, Christian, that's the way it is. Así son las cosas. Abuelo, ¿por qué esto? Porque así son las cosas, Cristian. Abuelo, ¿por qué Dios? Porque así son las cosas. Abuelo, ¿por qué en la iglesia? Porque así son las cosas. Y él, oh. Hasta que tú no llegues a ese lugar en tu existencia donde tú aceptes que así son las cosas, no todas tus preguntas tendrán respuesta. No todas tus inquietudes tendrán aclaraciones. No todo en la vida va a ser justo. Hay lo que se llama en la vida un mal sin sentido. Y hasta que tú no aprendas a bregar con eso, eso se convierte en tu gran barrera. Ahora, pastor, ¿cómo yo supero esa gran barrera? Aprende a discernir las diferentes formas de fe. Porque el hecho de que tú tengas tus dudas y tus preguntas y tus inquietudes no implica que tú no tienes fe. Pero tienes que aprender a distinguir si tus preguntas provienen de un lugar humano, de un lugar flaco, de un lugar débil en tu vida, donde tú le dices a Dios, quiero creer, ayuda mi incredulidad. O esas preguntas vienen de un lugar de indiferencia, de apatía, de rebeldía, donde Dios no puede tratar con eso. Dios trata con nuestra fe. Si nuestra fe es una fe legítima, Dios trata con nuestras preguntas. Si nuestras preguntas vienen de un corazón que tiene sus dudas, que tiene sus flaquezas, que tiene sus traumas, pero que al fin del día, en vez de correr de Dios, corre a Dios para
Dios. ¿Me entendiste lo que estoy diciendo? Yo tengo dos formas de ver a Dios o ver las cosas. Una de ellas me acercan a Él. Otras de ellas me alejan a Él. Cuando mi forma de ser o de mi forma de vivir para Dios me acercan a Dios, pues entonces yo estoy diciendo, yo te creo, Dios. Pero cuando mi forma de ser me aleja de Dios y me aleja de su propósito, le estoy diciendo a Él, no te creo. Porque escucha esto y recibe esto. Creer que Dios existe no es lo mismo que confiar en el Dios que existe. ¿Lo oíste? Creer que Dios existe no es lo mismo que confiar en el Dios que en sí existe. Cuando yo leo la historia sobre la muerte de Jacob o la de Esteban antes de él, yo no encuentro a nadie preguntándole a Dios ¿por qué? Desde un aspecto de rebeldía. Oh, yo veo un pueblo llorando. Yo veo un pueblo triste. Yo veo un pueblo con miedo. Yo veo un pueblo hasta cierto punto confundido. Pero nunca ves a un pueblo cuestionando la bondad y la dignidad de Dios. Buscas en vano un lugar donde los primeros creyentes limitaron el poder de Dios cuestionando su bondad. Tú puedes cuestionar el sentido de la vida, pero nunca debes cuestionar la bondad de Dios. ¿Me estás escuchando, iglesia? Tú puedes cuestionar el sentido de la vida, pero nunca permitas que el diablo te lleve a un lugar donde cuestionas la bondad de Dios. Ellos encontraron su solución en otro lugar. Ellos tenían dudas igual que usted y yo. Ellos tuvieron temores igual que usted y yo. Ellos tuvieron frustraciones igual que usted y yo. Y ellos en ocasiones hicieron preguntas igual que usted y yo las hacemos. Porque reciba esto, no es pecado cuestionar a Dios. No es lo que quiero decir. No es pecado cuestionar a Dios. Algunos de los mejores santos de Dios cuestionaron. David, mi alma está muy preocupada. ¿Hasta cuándo, Dios? Habacuc, ¿cómo es posible que el malo prospera y el bueno, amén, sigue en servidumbre, en esclavitud? El libro de Job y el libro de Eclesiastés están dedicados a esta pregunta. ¿Por qué Dios? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Cuánto tiempo Dios? Mire, y si usted no entiende esto, en el mismo Nuevo Testamento, en el mismo Apocalipsis, los santos en el cielo están preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? No, tú no me estás escuchando. Así que esta pregunta, ¿por qué Dios, aún en el cielo, ya salvos, ya conectados y desconectados de esto, le están preguntando a Dios hasta cuándo? Ahora, ese hasta cuándo o ese por qué Dios no está limitando y cuestionando la bondad de Dios. Es como diciéndole a Dios, yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú tienes la respuesta, yo sé que tú sabes lo que estás haciendo, yo sé que tú eres grande, Señor, y yo necesito respuesta porque yo sé lo grande que tú eres. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Cuántos alaban a Dios porque Dios es grande? Porque Dios es poderoso. Así que es importante que entendamos que cuestionar a Dios por sí no es pecado. Lo que yo tengo que aprender es a identificar falsa fe versus fe genuina. Y yo tengo que identificar dónde estoy yo parado. Si estoy parado en un lugar donde mis preguntas vienen de producto de un lugar de ausencia de fe, o fe torcida, o mis preguntas vienen de un lugar de fe genuina. Nuevamente, creer que Dios existe no es lo mismo que confiar en el Dios que existe. ¿Y por qué es tan importante yo discernir en qué lado de la fe yo estoy? Porque si basas tu fe en experimentar la buena vida, tu fe en Dios está al borde de la extinción. Lo repito, si basas tu fe en la buena vida que puedes experimentar aquí en la tierra,
Porque Dios es bueno y todo va a tener sentido. Y Dios siempre te va a libertar, Dios siempre te va a sanar, Dios siempre te va a prosperar, Dios siempre te va a promover y Dios siempre te va a poner en un estado de aceleramiento. Porque ese es el vocabulario que usamos hoy en día. Si tú crees que la vida se basa, y la vida cristiana se basa en eso, yo tengo noticias horribles para ti. Tú estás al borde de una caída. Está tu fe al borde de la extinción. Y por eso es que a mí me frustra tanto escuchar en tantos altares en los mensajes que se predican de superfe, de fe próspera, de fe saludable, en los altares que se predican de fe de reino, y amén. Y hablamos tanto lenguajes que no son malos, pero sin la propia explicación y el propio filtro se convierten en mensajes peligrosos. Porque entonces tenemos gente en la iglesia que vienen con unas expectativas falsas, y cuando se dan con la verdad de este caminar, que hay cosas que no van a tener sentido, que tú puedes ser la mejor esposa del mundo y tu esposo te va a dejar. No estoy profetizando. Que tú puedes ser el hombre más santo del mundo y tu esposa te va a traicionar. Que tú puedes ser el mejor padre del mundo y tus hijos se te van a torcer. Que tú puedes ser el mejor miembro de esta iglesia, hijo de esta casa, y el pastor nunca se da cuenta de tu lealtad. Pastor Héctor, no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha pasado, Pastor Yolanda. ¿Alguna vez usted ha tenido un miembro en su iglesia, un hijo de la casa, que es fiel, que es entregado, que es comprometido, y el último que se dio cuenta de esa persona fue usted y yo? A mí me ha pasado. Aquí yo me acuerdo, Yoli está por ahí. ¿Dónde está Yoli? Ahí, párate, Yoli. Saluda a todo el mundo. Yoli, tú. Párate, sí, saluda. Ese es Yoli. Pues, Yoli, ¿cuántos años tú llevas aquí? Uy, no es para tanto. Como 8 o 9 años, ¿verdad? Pues, gracias, Yoli. Pues Yoli lleva aquí como 8 o 9 años. Y ella, fiel, viene a la iglesia, coopera en todo, comprometida en todo. Y ella ahí en la iglesia. Y un día, yo voy a un culto de hogar, una media vigilia, que su amiga Samira estaba dando en la casa. Y Samira, no sé si fue Dios que se lo reveló, o fue un trequemeque que me hicieron. La cuestión fue que Samira puso a Yoli a cantar. Y cuando esa muchacha abre la boca a cantar, yo miré a mi esposa y yo le dije, a rayo, ¿dónde estaba esa voz? ¿Dónde estaba ese talento? Y yo voy donde Samira, y Samira, ¿tú sabías que Yoli cantaba así? Yeah, pastor, everyone knows. Everyone except me. Y después de varios años ya estar aquí sirviendo, porque ella es maestra de profesión y ayudaba con los niños, pues Dios la sacó de allá, y no por mi propia cuenta, sino porque Dios sabe que tengo que promoverla, y ahora ella es una de las adoradoras de esta casa. Pero si yo vivo mi vida esperando que me hagan justicia todo el tiempo, esperando que me traten bien todo el tiempo, esperando que cosas malas no me sucedan, porque le sirvo a Dios, porque le creo a Dios, porque confío en Él y porque tengo las promesas de Él, y esa es mi fe, pues entonces mi fe está al borde de la extinción. Eventualmente huirás de la iglesia y hasta posiblemente huirás de Dios. Yo no puedo decirte cuántas veces alguien me ha dicho, yo le creía a Dios, pastor, pero me sucedió esto. Y ahora no oro y no encuentro cómo ir a la iglesia y servirle a Dios. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado eso. ¿Sabe lo que yo he llegado a la conclusión? Que el problema de esa gente que un día le creyeron a Dios y porque las cosas no funcionaron, ahora no le sirven a Dios. Son gente que despidieron a Dios, lo botaron. Sí, lo despidieron. Sí, porque esto es lo que hace un empleador con un empleado que no funciona. Te di este trabajo y estas son tus
responsabilidades. Haz lo que tienes que hacer y si no lo haces, pues te voto. Pues entonces muchos vienen a la iglesia y se hacen la pregunta, ¿por qué Dios? Porque le dieron un trabajo a Dios. Tu trabajo es sanarme. Tu trabajo es darme el novio o la novia. Tu trabajo es salvar a mi esposa. Tu trabajo es arreglar mis hijos. Tu trabajo es que se me vaya esta depresión que me tiene ya cansado. Tu trabajo es que se me vayan estos miedos. Tu trabajo es que me quite estos pensamientos que me atan. Y cuando Dios no hace lo que ellos le asignaron a Dios, pues lo despiden. You're fired. Tienen el espíritu de Trump antes de ser presidente. Todavía. Despiden a Dios. ¿Sabe por qué? Una fe falsa. Amén. Una fe falsa ve la fe como una póliza de seguro donde le pagamos a Dios para protegernos de cualquier daño. Lo repito. Una fe falsa ve la fe como una póliza de seguro donde le pagamos a Dios para que nos proteja de hacer daño. Ok, Dios, así que voy a sacar este seguro de salud. Voy a sacar este seguro de prosperidad. Voy a sacar este seguro de orden familiar. Voy a sacar este seguro de amistad en la iglesia. Voy a sacar este seguro donde el pastor me va a amar y el pastor me va a ver y el pastor me va a saludar. Voy a sacar este seguro donde nadie nunca me regaña. Voy a sacar este seguro donde todo el mundo me hace sentir bien siempre. Saque ese seguro y se creen que eso es servirle a Dios. Vengo a decirte que eso es una fe falsa. Tú no le pagas a Dios para que te sane. Tú no le pagas a Dios para que te bendiga. Tú no contratas a Dios para sentirte bien. ¿Sabe qué? Ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era lo que Dios hizo. Y sigue haciendo. ¿Sabe qué Dios tenía que hacer? Extender su mano y sacarte del infierno. Y eso fue lo que Él hizo. O darle un aplauso a Dios y darle alabanzas a Dios. Así que yo tengo que identificar en medio de mis preguntas si mi fe es una fe genuina o es una fe falsa. Y cuando yo identifico si mi fe es una fe genuina, que depende de la bondad de Dios, o es una fe falsa, que pretende pagarle a Dios por bienestar, pues entonces, sea cual de las dos sea, yo entonces emprendo una jornada que me ayuda a desarrollar una confianza más fuerte en Dios. Yo no puedo desarrollar una confianza más fuerte en Dios hasta que yo no entienda esto. Que hay cosas que no van a tener sentido. Yo tengo que entender eso primero. Yo tengo que entender que van a haber obstáculos a mi avance, a mi fe. Yo tengo que entender eso de todas formas. Y yo tengo que aprender a discernir dónde yo estoy parado, quién soy yo, cómo creo yo, cómo manejo yo las cosas. Y cuando yo identifique eso, pues entonces yo puedo desarrollar una confianza más fuerte. Porque hay fe falsa y hay fe genuina. La fe genuina aprende a confiar en Dios, incluso por las cosas desafiantes que envía a nuestras vidas. La fe genuina es aquella fe que le dice a Dios, te creo, aunque no te entiendo. La fe genuina es aquella fe que le dice a Dios, te creo, aunque no sé lo que está pasando. Te creo, aunque me siento mal. La fe genuina le dice, te creo, aunque no te sienta, aunque no te vea, yo te creo. Porque ahí es que la Biblia dice que el que le cree a Dios es necesario que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe verdadera. Que aunque no lo veo, aunque no lo siento, yo sé que Él está ahí. No te dije que aceptaras el dolor, pero aceptas esas cosas todo el tiempo confiando en su amor
y en su sabiduría para nuestras vidas. Porque es muy diferente que tú aceptes que así son las cosas, a que tú aceptes que así son las cosas, pero que Dios sigue siendo Dios y Dios es bueno. Porque si tú aceptas que hay un mal sin sentido en la vida y no metes a Dios en eso, te deprimes. Pero si tú aceptas que hay cosas que no tienen sentido, pero metes a Dios ahí, el gozo del Señor se convierte en tu fortaleza. Dale ese aplauso a Dios. Esto es bien clave, porque mire cómo yo veo el evangelio. Mire cómo yo veo la vida cristiana. Y no soy yo, es la Biblia. El mal entra al mundo en el 3er capítulo de la Biblia, de Génesis. Y finalmente no sale hasta el Apocalipsis 20. El mal entra al mundo en el primer libro de la Biblia, en el 3er capítulo. Y no es eliminado hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Por qué esto es importante? Porque Jacobo, tú y yo vivimos entre estos capítulos donde el mundo está en caos. Did you hear me, church? Bad things came into this world. In the first book of the Bible, in chapter 3. And bad things will completely leave this world in chapter 20 of Revelation, the last book in the Bible. And you, James, and I, we live right in the middle of that, where there is chaos. Y yo tengo que mirar la vida y entender eso. Dice, pastor, pero esto no es iglesia evangélica. Esto no es iglesia en pentecostal donde nos enseñan a hablar en lengua y a danzar y a brincar. Pero pastor, ahorita usted nos dijo que estábamos poseyendo y ahora usted me está quitando el ánimo, me está quitando el gozo. No, te estoy dando herramientas para que ahora cuando venga el diablo con todas sus hazañas a querer robarte el espíritu de un poseedor, tú le digas, ¿sabe qué, Satanás? Oh, gloria, gloria. Yo sé quién tú eres. Yo sé por dónde tú vienes. Y no importa en qué parte de la existencia yo soy. Dios está conmigo como poderoso gigante. Por tanto no temeré. Oh, gloria. ¿Cuántos alaban a Dios porque está con nosotros? Porque Dios está con nosotros. Y es importante que yo entienda esto. Porque la Biblia dice que todo sufrimiento proviene del pecado. En general, pero no siempre de un pecado en particular. Desde Génesis capítulo 3, la Biblia dice que la razón por la que hay sufrimiento y dolor en el mundo es por el pecado de los seres humanos. Y yo tengo que entender que yo vivo ahí, yo vivo en ese medio. O alguno de ustedes ya se movió de Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuántos todavía están? ¿Cuántos no han llegado a Apocalipsis 20? Levantemos los que no han llegado a capítulo. Ahora, o alguno de ustedes está pre-Génesis 3. ¿Cuántos de ustedes se movieron de Génesis 3 ya? Levante la mano. Pues usted está en ese medio, donde lo que hay es un caos. Donde lo que hay es una guerra, una batalla, donde tú estás orando y hay ángeles en los cielos peleando por venir a contestarte la oración, pero hay príncipes de Persia que están peleando para que la respuesta no llegue, donde tú le estás pidiendo a Dios, pero te están tirando en un foso de leones y Dios viene y le cierra la boca a los leones, pero también le estás pidiendo a Dios y viene un Herodes y te lanza la espada y te asesina y tú dices, pero espérate, me libró de la boca de los leones, pero me mataron a espada, sacó a este de la cárcel, pero a este lo libra en la isla de Pasmo. ¿Qué está pasando aquí? Es que estoy en medio de dos batallas, estoy en medio de dos mundos, estoy en medio de dos situaciones y ahí en ese lugar yo tengo que decirle a Dios, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú vives, yo sé que tú estás conmigo y yo voy a confiar en ti. Oh, gloria, 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 gloria al nombre de Jesús.
Hay una palabra que falta en nuestro vocabulario o que está ausente en nuestro vocabulario. Y es la palabra providencia. Diga conmigo providencia. Amén. Providencia significa que Dios mira hacia adelante y tiene el poder de guiar todo hacia su sabio plan. Eso es providencia. Providencia es entender que Dios va a tu futuro. Identifica el fin de tus días de acuerdo al orden profético que Él establece para tu vida. Y Él regresa de ese futuro a tu presente y te toma de la mano y Él te va a llevar a tu destino profético. En el camino van a haber tropiezos. En el camino van a haber serpientes. En el camino van a haber hijos del diablo como Herodes. Pero ¿sabe qué sucede? Dios te tiene la mano y Él te dice, confía. Confía. Confía que yo te tengo de la mano. Dios tiene un plan que no siempre entiendo, pero confío que Él me tiene de la mano. Es como que Dios te dice, trust me. ¿Por qué Dios? Él te dice, confía en mí. Por eso es que le he dicho a ustedes que tenemos que ser creyentes de Romanos 8:28. Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. José vivió la providencia de Dios cuando sus hermanos lo vendieron. Job vivió la providencia de Dios cuando sus hijos murieron, sus riquezas se le acabaron y su esposa no le dio apoyo. Ruth vivió la providencia de Dios, que aunque era extranjera y estéril, Dios le hizo provisión. Jesús, cuando fue falsamente encarcelado, vivió la providencia de Dios cuando el Dios del cielo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Sí, a Dios le importa todo lo que ha creado. Y Dios está trabajando detrás de la escena, incluso en tiempos de maldad y sin sentido, y nos está guiando hacia su plan sabio. La providencia me enseña a decir, confío en ti, Señor. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó. Oh, santo. ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? Dios te está diciendo, yo soy el Dios de tu providencia. Yo no soy el Dios que te explico todo. Yo no soy el Dios que te hago que todo tenga sentido. Yo soy el Dios que no te suelta de la mano. Yo soy el Dios que fui a tu futuro, regresé, te tomé de la mano y te dijo, ahora camina conmigo, santo. Santo, santo Dios. Hay una dama que yo estaba leyendo su historia. Ella se llama Joni Eareckson Tada. ¿Alguna vez usted ha escuchado de esta dama? Joni Eareckson Tada. Esta muchacha a los 17 años, ella competía profesionalmente as a diver, como una persona que se zambulla de trampolines. Ella a los 17 años se tiró, brincó de un trampolín, cayó mal y quedó parapléjica del cuello para abajo. Ella empezó en sus dudas, en sus temores, en sus amarguras y trató de ahogar sus penas y sus preguntas y su rebeldía en alcohol y otras cosas más. Hasta que un día un amigo llamado Steve Estes, él le dijo estas palabras a ella que cuando yo leí esto me revolcó el hígado. El amigo de ella, Steve Estes, cuando ella estaba preguntándole a Dios por qué, en su rebeldía, en sus amarguras, él le dijo a ella, Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Dios odia verte llorar. Dios odia verte sufrir.
Dios odia verte desanimado. Dios odia verte amargado. Dios odia verte derrotado. Pero a veces Dios permite eso porque Él ama a un guerrero. Él ama a un valiente. Él ama a uno que posee. Él ama a uno que gana. Él ama a uno que pelea. Él ama a uno que cree. Él ama a uno que confía. Y Dios dice, tengo que permitir las cosas sin sentido, aunque las odie. Porque permitiendo esto, voy a sacar de Él lo más que yo amo de Él. Y es grandeza. Porque tú eres la corona de la creación de Dios. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y cada vez que tú te paras y le dices al diablo, yo le creo a Dios. Cada vez que tú te paras y le dices a las tinieblas, no vuelvo atrás. Cada vez que tú te afirmas y dices, aunque me mate, en Él yo confío. Dios dice, ese es el hombre, esa es la mujer que yo vi en el mañana, que yo vi en el futuro. Y por eso le tomé de la mano. Y aunque te ha dolido y te duele, te llevo a tu destino profético. Oh, gloria, 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 gloria. Ponte de pie, iglesia.